Buenos días con todos los presentes. El día de hoy se me ha dado la oportunidad para presentar una nueva ponencia y vamos a hablar un tema igual de suma importancia como es las pruebas rápidas. Dentro de las pruebas rápidas tenemos dos. Hay pruebas rápidas con anticuerpos y con antígenos. Vamos a hablar un poco de qué se tratan estas pruebas, pero partamos desde el principio. ¿Qué es un anticuerpo? No sé si Sofi me puedes ayudar a recordar qué es un anticuerpo. Claro, es una sustancia que agrega a los linfocitos para combatir una infección causada por el virus o bacteria. Sí, estás en lo correcto. Ahora vamos a hablar en qué consisten estas pruebas con anticuerpos. La prueba rápida detecta inmunoglobinas Ig del tipo G y M. La IgM revela la respuesta inmunológica frente a infecciones activas, mientras que la IgG indica la presencia de infecciones no actuales, es decir, aquellas que ya han desarrollado una respuesta inmune secundaria. El método de diagnóstico. Como ustedes pueden observar, aquí tengo un gráfico. En el eje de las X se presentan los días y también tengo unas curvas. La curva de color azul representa el ARN del SARS-CoV y más el antígeno. La curva de color verde representa los anticuerpos IgM y la curva de color rojo representa los anticuerpos IgG. Como ustedes pueden observar, desde el día 0 hasta el día 7, los pacientes se van a encontrar en un estado asintomático. Y recién por el séptimo día empieza a segregar anticuerpos IgM. Recuerden que los anticuerpos IgM eran los que revelaban la respuesta inmunológica frente a las infecciones activas. Recién en este momento nuestro cuerpo empieza a combatir con el virus. Por el día 14 más o menos, el paciente empieza a recuperarse. Sí logró, claro, la recuperación y empieza a segregar anticuerpos IgG. Los anticuerpos IgG permanecen en la sangre y proporcionan inmunidad a largo plazo. Tengo aquí una tabla donde vamos a interpretar qué significa los anticuerpos IgG e IgM, porque nosotros muchas veces nos realizamos la prueba y me sale IgG negativo e IgM positivo, pero no sabemos qué significa esto. Entonces vamos a dar una pequeña interpretación. Si me hice el test y de resultados tengo un IgG negativo y un IgM negativo, puedo interpretar que tengo la ausencia de la enfermedad. Pero si el paciente aún sigue presentando un cuadro clínico compatible con el COVID, es recomendable realizarse una prueba PCR por cualquier sospecha que tenga. Si tengo un IgG positivo y un IgM positivo, se puede interpretar que tengo la presencia de la enfermedad. Y lo más recomendable es aislarlo al paciente inmediatamente. Por otro lado, si tengo un IgG positivo y un IgM negativo, puedo decir que estoy en la fase final de la infección. Regresemos un poco aquí a este gráfico. IgG negativo. Recuerden que el IgG era cuando recién estaba mis anticuerpos empezando a combatir la enfermedad. La curva de color rojo es de los anticuerpos IgG. Entonces, puedo interpretar que tengo una infección pasada o ya está curada. Pero si sigo recomendando realizar una prueba molecular para determinar si el paciente puede aún seguir contagiando a las demás personas. Por otro lado, si tengo un IgG negativo y un IgM positivo, quiere decir que estoy en un inicio temprano de la enfermedad. O puede ser un falso negativo IgM.
Es recomendable realizar de nuevo otra prueba con anticuerpos dentro de 5 a 7 días para ver si se mantiene el IgG negativo y el IgM puede ser que sea un falso positivo. Y si por el contrario se me presentan un IgG positivo y un IgM positivo, quiere decir que tengo una infección actual. Pero les vuelvo a repetir, es necesario realizar una prueba RT-PCR si no hay la posibilidad de repetir una prueba IgG. Yo tengo una duda, pero entonces igual si se da el caso, tú recomiendas después de todo una prueba molecular, porque las pruebas rápidas no son seguras. Yo siento que perdería mi tiempo realizándome una prueba rápida. Si para estar segura tú recomiendas que me vuelva a realizar una prueba molecular, igual en costo y en tiempo y en saber si falsos negativos o no, entonces ¿cómo puedes explicar esta parte? Sí, así es. Efectivamente, sostengo que las pruebas moleculares son más eficaces que las pruebas con anticuerpos, pero se está utilizando más estas pruebas rápidas, como tú lo mencionaste, principalmente por su tiempo, porque las pruebas moleculares se demoran más tiempo para saber los resultados Pero a la larga perdería y el tiempo. también, y también por su costo. Y también, por ejemplo, una ventaja de estas pruebas con anticuerpos es que, por ejemplo, si tú te realizas solamente la prueba molecular y no te realizaste una prueba con anticuerpos, por ejemplo, estas pruebas con anticuerpos tienen la capacidad de, si tú tuviste la enfermedad, estas pruebas te van a revelar un, un IgG positivo. Entonces, si tú te realizas solamente la prueba molecular, nunca vas a saber si es que tuviste la, la presencia del virus o no, porque se da mucho el caso de que hay personas que dicen, me voy a hacer la prueba, y resulta que ya tuvieron y esas personas nunca supieron, y incluso hay personas que nunca van a saber si es que lo tuvieron o no, porque esta enfermedad en algunos pacientes ni siquiera presenta síntomas. Sí, pero por ejemplo, yo tuve un caso de un familiar que se hizo la prueba y se hizo la prueba rápida y le salió negativo. Y después se hizo, o sea, y pasaron los días y siguió estando normal, pero seguía con los síntomas. Entonces hizo una prueba molecular y después le salió que sí tenía el COVID-19. Entonces, ¿cuál es, o sea, aparte de pagar un costo, porque igual cuestan las pruebas rápidas, no es como barato ni nada? O sea, ¿cuál sería mi motivo para lanzarme con una prueba rápida? Solo que me diga, sí, sí, tuviste. Efectivamente, como te digo, o sea, no todas las personas están en la capacidad de costear una prueba molecular. Eso sería como el primer punto. Y aparte, o sea, ¿te imaginas si todo el mundo estaría a la espera de pruebas moleculares? Demorarían muchísimo al lanzar los resultados. ¿Te has dado cuenta que esto es como que este virus ha atacado de una forma tan agresiva que si yo tengo la enfermedad y si yo espero a, a saber si es que tengo o no hasta que me llegue la prueba molecular, incluso ya me puedo morir? Entonces, es por eso que utilizan estas pruebas. Ya, gracias. Ya, aquí les tengo un ejercicio. No sé si alguien, a ver, Jorlin, no sé si tú me puedes ayudar con la respuesta de este ejercicio. Es un poco de lo que acabé de mencionar. Mira, te lo leo. Dice, un hombre de 56 años, oriundo de la provincia de Imbabura, es comerciante en la ciudad de Guayaquil. Por motivos de la pandemia, tuvo que regresar a la ciudad y a los 5 días de haber llegado a su hogar, comienza a tener dolor de cabeza, dolor de garganta, todos los síntomas. Puesto que no tiene mucho dinero para una prueba PCR, se realiza una prueba rápida cualitativa de anticuerpos IgG e IgM después de 2 semanas de presentar síntomas. En base a esta imagen, el hombre de 56 años podría haberse recuperado de la enfermedad de COVID-19. Tengo un IgM negativo y un IgG positivo.
¿Esta afirmación es correcta o falsa, según a tu criterio? Bueno, según mi criterio es correcta, ya que respecto a lo que tú mencionaste, se cree que está en la fase final de la infección, puesto que los anticuerpos IgG indican la presencia de infecciones ya pasadas, o sea que ya se ha curado. Efectivamente. Ahora vamos a hablar un poco de las pruebas con antígenos, acotando un poco también a la información que ya dio mi compañera anteriormente. Ya vieron cómo se hacía el muestreo de estas pruebas, ¿no? Estas pruebas de diagnóstico detectan rápidamente fragmentos de proteínas que se encuentran sobre o dentro del virus, analizando muestras recolectadas de la cavidad nasal usando hisopos. Una de las ventajas principales de una prueba de antígeno es la rapidez de la prueba, la cual puede proporcionar resultados en minutos. Sin embargo, es posible que las pruebas de antígeno no detecten todas las infecciones activas, ya que no funcionan de la misma manera que una prueba PCR. Esto significa que los resultados positivos obtenidos de las pruebas de antígeno son muy precisos, pero hay una probabilidad más alta de tener resultados negativos falsos, por lo que los resultados negativos no descartan una infección. Con esto en mente, puede que los resultados negativos de una prueba de antígeno necesiten ser confirmados con una prueba PCR antes de tomar decisiones con respecto al tratamiento o para prevenir la posible propagación del virus, debido a un resultado negativo falso. Entonces, como les mencionaba, en estas pruebas rápidas, principalmente sus ventajas son por el costo y por el tiempo a obtener los resultados, pero hay este riesgo de tener resultados falsos. La prueba de antígeno también son importantes en la respuesta completa entre el COVID-19, ya que en general pueden producirse a un costo más bajo que las pruebas PCR. Disculpa que te moleste. Yo tengo una pregunta. ¿Me podrías decir cuál es la diferencia entre el antígeno y el anticuerpo? La forma de tomar la muestra. Recuerda que en las pruebas con antígenos utilizan hisopos y, bueno, ya habló un poco mi compañera con esto del muestreo, que utilizaban un hisopo y lo metían a la nariz. En cambio, para las pruebas con anticuerpos necesitas extraer sangre. Yo tengo una pregunta. ¿Cuánto cuesta realizar una prueba rápida y cuánto cuesta realizar una prueba molecular? Esto es dependiendo del laboratorio, porque como que no hay un precio fijo establecido. Varían desde $20 y las pruebas cuantitativas están entre 30 y $45 más o menos. Ya te digo, esto depende mucho del laboratorio. Y las pruebas PCR van en un rango desde 90 a más. Gracias. Yo tengo una Si yo no... pregunta. Según tu criterio, ¿necesitamos testeo masivo mediante PCR para poder saber la situación que estamos mediante un seguimiento de casos diarios? Hablando de Ecuador y de las pruebas rápidas. Ya. Bueno, acotando la pregunta que, en mi opinión, yo creo que sí deberían hacerse pruebas masivas, ¿no? Pero el problema es que la capacidad que se tiene aquí en el país para hacer pruebas moleculares es limitada. Por eso cuando les hacen una prueba molecular, una prueba de PCR, le dicen, ¿sabe qué? Le hacemos hoy y venga a ver el resultado en 3 o 4 días o 5 días. Entonces, en esos 5 días yo no tengo la certeza si es que estoy o no estoy contagiado. Por lo tanto, en el caso de que sí esté contagiado, tengo esos 5 días para contagiar a las personas de mi alrededor. Entonces, por eso lo que están haciendo es pues, testeos masivos, pero con pruebas rápidas. Porque esas pruebas rápidas Claro. generalmente te entregan el resultado alrededor de 1 hora y ya sabes si es que tienes o no tienes. Pero el problema de las pruebas rápidas es que no tienen una alta sensibilidad, como tiene una prueba molecular o una PCR. La sensibilidad que tiene una prueba molecular, una prueba rápida, perdón, es alrededor del 95%, en comparación a una molecular que es del 99%.
generalmente siempre fallan porque, como había explicado Evelyn, los anticuerpos no aparecen desde el primer día que es la infección. Los anticuerpos aparecen al quinto, cuarto o sexto día, dependiendo de la persona. Entonces, al quinto día recién van a poder detectar si tienen o no tienen. Entonces, esa es la falla de las pruebas rápidas. Pero de ahí, o sea, se recomienda hacer testeos masivos de ley, porque incluso, como ustedes saben, hay personas asintomáticas que ni siquiera saben que tienen el COVID-19 y pues pueden contagiar a alguien. Ajá. Sí, por eso iba mi duda, porque hablamos de pruebas rápidas y a mí, en mi opinión, me parece mejor si vas a gastar en una prueba rápida hacerte una molecular, y esa fue la inquietud que también hice adelante a Evelyn, y por eso era como que volví a hacer la misma pregunta, casi parecido, pero sí me parece muy buena su respuesta y gracias, me despejó muchas dudas. Sí, no te preocupes. Esto del coronavirus todavía estamos aprendiendo mucho de esta enfermedad, entonces, del COVID-19, perdón. Estamos aprendiendo mucho, todavía falta. Incluso estaba leyendo que en esta semana apareció un nuevo síntoma en personas con COVID, que era como unas pequeñas, bueno, una infección en la garganta, como que tenía puntitos en la garganta, algo así. Entonces, cada vez aparecen nuevos síntomas, cada vez aparecen nuevas datos que tenemos acerca de este virus que está quejando a la humanidad. Entonces, toca estar a la vanguardia, estar actualizándose día a día. Entonces, como les digo, en mi opinión, yo recomendaría testear masivamente, sí, pero complicado hacerlo con molecular. Mejor hacerlo con pruebas rápidas. Si es posible, con pruebas cuantitativas de anticuerpos, sería lo óptimo. Sí, a ver, firmar más convenios, tal vez que el Estado, tal vez ponga más dinero en laboratorios privados que tal vez ayude a acreditar y laboratorios públicos que les ayude a acreditar para que puedan hacer las pruebas de forma masiva, sería lo genial, pero como ustedes saben, la situación económica también del país está en declive. Sí, sector público, sector privado está en picada, entonces es un poco complicado, pero sí es recomendable testear masivamente. Eso. Yo tengo una duda. ¿Por qué no se puede usar anticuerpos y antígenos en unas pruebas rápidas? Como no entiendo tu pregunta. De hecho, ¿Por qué estas no pruebas se hacen con anticuerpos y antígenos. en las pruebas rápidas? Sí, las pruebas rápidas son con anticuerpos y antígenos. Bueno, gracias. Un poquito para resumirles todo esto, quisiera presentarles un video para que yo creo que en el video van a interpretar de mejor manera. Para responder a la pandemia del COVID-19, de sus esfuerzos para responder a la pandemia del COVID-19, la FDA desempeña un papel importante para ayudar a apoyar el desarrollo de pruebas precisas y confiables en los Estados Unidos. Hay dos categorías principales de pruebas en la lucha contra el COVID-19: las pruebas de diagnóstico y las pruebas de anticuerpos. Las pruebas de diagnóstico pueden decirles si actualmente tiene una infección. La FDA ha autorizado muchas pruebas de diagnóstico para el COVID-19, incluyendo las pruebas moleculares. Las pruebas moleculares funcionan identificando el material genético del virus en la muestra que proporciona. La muestra generalmente se analiza en un laboratorio. Para algunas pruebas, la muestra puede analizarse en el sitio de atención, como el consultorio de un médico. Las pruebas moleculares autorizadas por la FDA son muy precisas y los resultados se reportan en minutos o hasta varios días después, dependiendo de la prueba. Las pruebas de antígeno son otro tipo de prueba de diagnóstico que verifica si hay proteínas virales en una muestra tomada del interior de su nariz con un hisopo.
Estas pruebas a menudo son más simples y pueden proporcionar resultados más rápidos que muchas pruebas moleculares, a veces en cuestión de minutos en el consultorio de un médico. Aunque las pruebas de antígeno pueden ser menos precisas y pueden necesitar confirmación de una prueba de diagnóstico adicional, pueden estar disponibles más ampliamente porque son fáciles y simples. La otra categoría de prueba es una prueba de anticuerpos, a veces llamada prueba serológica. Su cuerpo produce anticuerpos cuando se infecta con un virus y ayuda a su sistema inmunológico a combatir la infección. Una prueba de anticuerpos detecta anticuerpos contra el virus usando una muestra de sangre. Si una prueba de anticuerpos encuentra anticuerpos en la sangre, es probable que la persona haya sido infectada previamente con el virus. Las pruebas de anticuerpos no muestran si tiene una infección actual y no deben de usarse para diagnosticar una infección actual del COVID-19. Los resultados de las pruebas de anticuerpos pueden ayudarnos a comprender mejor las preguntas sobre la exposición del COVID-19, al ayudarnos a identificar quién ha sido infectado y ha desarrollado anticuerpos. Si los anticuerpos pueden proporcionar protección con futuras infecciones, quién aún puede estar en riesgo o quién puede ser elegible para donar una parte de su sangre llamada plasma convaleciente, que puede servir como un posible tratamiento para aquellos que están gravemente enfermos del COVID-19. Si tiene preguntas sobre el diagnóstico del COVID-19 o... Bueno, eso creo que es todo en cuanto a mi exposición. Bueno, les agradecemos a nuestro ponente del día de hoy y le agradecemos por su tiempo a todos los asistentes. Gracias.